senador Lautaro Jiménez. Gracias, señor presidente. Todavía no entiendo bien a cuenta de qué vienen las felicitaciones, digamos, un cuerpo legislativo que se felicita a sí mismo, pero creo que hoy es un día realmente muy sombrío para la provincia por todo lo que está sucediendo, todo lo que se está votando. Y no solo a lo que hacíamos referencia esta mañana por las votaciones de la legislatura, sino por la consagración del presupuesto nacional que se votó en el Congreso bajo el auspicio, bajo el pedido, bajo las órdenes estrictas del Fondo Monetario Internacional, que va a implicar un recorte de las jubilaciones, un recorte del presupuesto para la salud pública, un recorte de los fondos que vienen para la educación, un recorte del IFE que directamente deja de existir, un recorte de las partidas presupuestarias que se destinan a la tarjeta alimentar y a absolutamente todos los planes sociales que van a quedar muy por debajo de la escalada inflacionaria que está habiendo. Eso va a golpear en Mendoza, como estamos viendo en todos los índices. Cuando crece la desocupación a nivel nacional, crece más en Mendoza. Cuando crece la pobreza, crece más rápido en Mendoza, que tiene una dependencia muy fuerte con respecto a esos índices económicos por lo que son los flujos del comercio y de los mismos recursos fiscales. Estos presupuestos consagran, ya no como un impacto de la cuarentena, como un impacto de la caída de los precios del petróleo, como un impacto de la crisis en sí, en lo que es la pobreza, en lo que es la desocupación. Esto lo consagra ya como un factor más, que es el factor de las políticas públicas. Estos presupuestos no vienen a combatir el crecimiento de la desocupación y la pobreza, vienen a convertirlos en políticas públicas. No sé a qué se refieren con consenso, pero el consenso es que van a quedar nuevamente las partidas de la salud pública y la educación por debajo de la inflación, proyectando aumentos de partida como la que presentaron los ministros, que quedan entre 12, 8 y hasta el 15% por debajo de la propia inflación, no la que va a haber o que puede llegar a haber, sino la que está plasmada en el presupuesto, que ya está por debajo de la que prevé las proyecciones del Banco Mundial. No hablemos del Banco Central, perdón. No hablemos de la inflación que pueda haber el año que viene, sino de la que ya se está tomando en cuenta y que está medida por la DELE en este año, con los sueldos congelados, con una paritaria que ha tenido que abrirse por una orden judicial y a la cual el gobierno ha adelantado que no va a llevar ninguna propuesta porque de hecho todavía no termina de pagar los aguinaldos. Ese es el escenario que se está consagrando con estos presupuestos que cada vez más retiran fondos que deberían estar destinados a la salud, a la educación pública, a la construcción de viviendas, para honrar los compromisos de pago que se renegociaron con los distintos bonistas a nivel nacional y acá a nivel provincial también. Porque el discurso de la responsabilidad fiscal, el discurso del superávit y todo eso se estalló contra la realidad de este año y cuando la provincia entró en default, se terminó yendo a una negociación completamente desfavorable, pagando más intereses y pagando más fondos destinados a la deuda en cada uno de los presupuestos que están saliendo de esta legislatura. Avalúo Impositiva tiene esa marca. Recién se justificaba por qué va a crecer arriba del 30% el impuesto inmobiliario en los datos nacionales, pero para los exportadores, la realidad es que eso va a impactar muchísimo menos porque los beneficios que están teniendo por la devaluación ya superan ampliamente eso. Se habla de los que perdieron, que es verdad, hay actividades económicas que han sido tremendamente golpeadas por la pandemia. Entonces, si la lógica es que esos sectores van a poder tributar menos, ¿cómo se explica que aquellos sectores que han salido beneficiados y que fueron beneficiados por políticas públicas, como es el hecho de que se haya seguido manteniendo en plena fase 1 de la cuarentena el permiso para que llegaran y se
se fueran mal, ¿no? Porque se los tuvo retenidos en la frontera un montón de tiempo, en las terminales, y ahora, como explicaba más temprano el senador Romano, se está repitiendo esa situación, pero para los trabajadores del campo no hubo cuarentena en ningún momento. Se levantaron las cosechas, se exportó, y hay sectores que están ganando más de lo que habían ganado el año pasado, y esos sectores no van a tributar más. No hay en ese sentido un presupuesto de emergencia, solo cuando se los tiene que eximir. Ese tipo de cosas, como sabemos, no van para la población. Para la población, si había un congelamiento del IVA, no, ahora el IVA, chau, se terminó, vas a pagar más, nada de IFE, nada de cuarentena. El IVA vuelve a los alimentos y para la población no se le hace ningún reconocimiento en materia impositiva. Van a tener que tributar lo mismo que tributaban antes, tanto en el presupuesto nacional como acá, que no se va a tener ninguna contemplación. A estos sectores que sí tienen un alto poder tributario, bueno, no pasa lo mismo. Y eso es lo que está desfinanciando la salud pública, eso es lo que va a habilitar el discurso con el que van a querer ir a sentarse en paritarias, con el que van a discutir. ¿Qué le van a decir? Que la realidad, que la partida presupuestaria de educación aumenta un 8%, que eso es lo que se va a votar hoy acá. Eso es convertir en política pública la crisis económica. Y el signo que tiene esa política pública es la de que el ajuste la paguen los mismos de siempre. No es cierto que está creciendo y mejorando la capacidad de las escuelas, de los hospitales, con respecto a lo que está sucediendo. La inflación se está comiendo todo. Mucho más en todos aquellos precios relativos que están vinculados al dólar que se ha disparado. Es por estos motivos, señor presidente, que vamos a rechazar estas leyes de avalúo, impositiva y presupuesto, y vamos a seguir luchando para que se rompa con estos mandatos y con estas políticas que ha impuesto el Fondo Monetario Nacional en la Argentina y en Mendoza. Muchas gracias. Gracias a usted, senador. Senador Romano.